me pone en la posición correcta para recibir. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por ese privilegio tan grande que me permites traer tu palabra a este pueblo. Gracias porque yo sé que tú eres el que nos hablas a nuestro corazón. Alto todo poder de las tinieblas que quiera venir a interponerse en que recibamos esta preciosa palabra y desata una unción de revelación, de conocimiento y de entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos atención, sígame, lo voy a hacer lo más corto que pueda para que tengas un claro entendimiento. Fe me pone en la posición correcta para recibir. Amén. ¿Cuántos saben que la fe los pone en una posición correcta para recibir? La Escritura dice, sin fe no puedes agradar a Dios. Para yo agradar a Dios tengo que estar en la posición correcta, en el tiempo correcto, con la información correcta. Entonces, cuando yo estoy, por eso esa escritura es tan profunda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú quieras te vienen por la escritura. Esa escritura es parte de un concepto bien importante en el reino de Dios, que para recibir nosotros de Dios, tenemos que estar en una posición correcta. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino. Cuando buscamos el reino, estamos firmes en justicia. Y ahí ya tenemos una indicación de que estamos en una posición correcta para recibir. Amén. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en Romanos 12:3, que dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza. En otras escrituras, en otras versiones dice con cordura. Piense de sí con templanza, conforme a que tenemos que pensar conforme a la medida de fe que tenemos. ¿Quién nos repartió esa fe? Dios. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos ha dado una medida de fe. Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que saber cuál es mi medida de fe. Cuando yo sé cuál es mi medida de fe, estoy en la posición correcta para recibir de Dios. Amén. Cuando yo medito en esta escritura y yo sé que Dios me dio una medida de fe, esa medida de fe me va a ir llevando para que yo esté en una posición correcta para recibir. Si yo recibí una medida de fe, Jesús dijo, si tuvieras fe, ¿de qué medida? Un granito de mostaza. Todo lo que necesitamos es un granito de mostaza. Yo creo que nosotros en CCPB, con tanta palabra que hemos escuchado de fe, ya ese granito de mostaza ya empezó probablemente a ser una medida de fe como un grano de maíz. Está un poco más grande, que la semilla de mostaza. Entonces cada uno de nosotros tenemos una obligación personal de incrementar la medida de fe. En este lugar no te puedes quejar que no te dan palabra. Es lo que más abunda. Por algo Dios la nombró palabra viva. Amén. Entonces, cuando nosotros aumentamos la medida de fe, esa medida de fe nos va llevando en una posición correcta para recibir. Esa medida, Jesús dijo como un grano de mostaza, hermanos, es suficiente para crecer y que las aves hagan sus nidos. Amén. Entonces, de la misma manera que Jesús nos describe, si yo tuviera fe como un grano de mostaza, plantas la semilla como un grano de mostaza, y dice Jesús, y van a crecer tanto que las aves van a hacer sus nidos. Entonces, de la misma manera, porque Jesús nos dice, así debe de crecer la fe de cada uno de nosotros. Mi fe solamente va a incrementar, todos sabemos cómo incrementa nuestra fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Mateo 13, del 1 al 2, Jesús se sentó y habló una parábola. En el verso 1 dice, y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Noten, eso es importante. Se sentó.
Él no se anunció, Él no habló, Él se sentó. Y cuando la gente sabía que Jesús estaba sentado, en el verso 2 nos dice, y se allegaron a Él. ¿Cuánta gente? Muchas gentes. Y entrándose Él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Amén. Entonces y ahí les empieza a hablar Jesús una parábola. Y les habló de la semilla. Y dice, la semilla cuando cae, la semilla es la palabra de Dios, y cuando va cayendo, estaba una multitud. Y le dijo, en unos va a dar el 100, en otros va a dar el 60, y en otros va a dar el 30. Lo importante de esta parábola es que a todos nos fue dada una medida de fe. Es mi responsabilidad y tu responsabilidad hacer crecer esa medida. Que no pasen los años y ni siquiera han llegado a los 30%. Pero sí hablamos y creemos en nuestro propio entendimiento que estamos en el 100 o en el 60. Pero la situación es real, que sigues enfermo. Entonces no has pasado ni has llegado al 30, probablemente ni al 10. Porque cuando estás en el 30 te ayuda a hacer como Pablo nos dice en el libro de los Hechos 19, Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Amén. Jesús hablaba una parábola y mucha gente estaba reunida. Si Jesús les empezó a decir, estaba mucha gente reunida. Jesús les empezó a hablar y les dijo, si ustedes entienden lo que yo hablo y meditan en lo que yo hablo, van a llegar a una posición correcta para recibir. Jesús se sentó y les dijo, miren multitud, si ustedes meditan en lo que yo voy a hablar ahorita, si meditan en lo que voy a hablar y se mantienen en ello, van a llegar a tener una posición correcta para recibir. ¿Qué es lo que nos hace tener una posición correcta para recibir? Fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Cuando yo oigo la palabra de Dios, yo tengo que meditar la palabra de Dios. Porque cuando yo medito la palabra de Dios, tú la llegas a creer de una manera como no la creías antes. Y como la crees de una manera como no la creías antes, entonces algo sobrenatural sucede dentro de ti. Y vas a empezar a hacer lo que dice Juan 14:12. Cosas mayores harán. Amén. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Porque entonces vamos a llegar a tener una posición correcta para recibir de Dios. Entonces Jesús les siguió hablando a la multitud y les seguía hablando. Tú puedes leer Mateo 13 en tu casa, pero les seguía hablando y le dice, de acuerdo con ustedes vayan incrementando su fe por meditar la palabra, va a ir preparando tu corazón para que sea buena tierra. Y así van a poder recibir al 30, al 60 y al 100. ¿Qué es lo que va a preparar tu corazón? Meditar la palabra. Va a preparar tu corazón, nada más que meditar la palabra. Jesús hablaba la palabra de Dios. Jesús estaba sentado y que hablaba la palabra de Dios. Tú en esta noche estás aquí sentado y si nos estás viendo en Facebook Live y vas a ver en YouTube después, lo que tú estás escuchando aquí es palabra de Dios. Si tú la tomas, lo que esta noche sale de aquí, lo meditas en tu corazón, resultado, incrementas tu fe. Incrementas tu fe. Todos los que estaban ahí sentados estaban escuchando la misma palabra de que Jesús hablaba. Lo mismo en este lugar. Todos los que estamos aquí estamos escuchando la misma palabra. Si esta palabra le funcionó a Jesús, si esta palabra me está funcionando a mí, te tiene que funcionar a ti, porque no estás escuchando algo diferente. Estás escuchando exactamente la palabra de Dios, la misma palabra que Jesús habló, la misma palabra que Jesús puso en obra. Si tú la pones en obra de acuerdo a tu fe, te va a funcionar a ti. Amén.
Lo que tú meditas siempre, cuando tú meditas siempre, la meditación, no se te olvide, siempre te va a poner en una posición correcta para recibir. Los que no meditan la palabra de Dios, van a depender de la fe de alguien más. Los que no meditan en la palabra de Dios, en fe, van a depender de la fe de alguien más. ¿Puede orar por mí? Y siempre piden la misma petición. Y siempre hablan diferentes ministerios para que oren por ellos. Si hay algún predicador famoso que Dios lo usa, lo buscan, pero no ponen la fe en lo que el predicador habla, ponen la fe en el hombre. Muchas veces ignoran lo que el predicador dice porque tienen su fe en el hombre. Ay, ¿qué les va a pagar de predicar? Porque en cuanto me pongan las manos voy a sanar. Sí se sanan, pero como pusieron la fe en el hombre, se vuelven a enfermar o pierden la sanidad. Amén. ¿Lo creen? Amén. Ok, los que no meditan en la palabra de Dios siempre van a depender de la fe de alguien más. Recuerda, fe te pone en una posición correcta para vencer. Fe te pone en una posición correcta para vencer. Vamos a ir al primer libro de Samuel 17:42. Cuando tú estás lleno de fe, hermano, que no se te olvide, tómalo, medita en esto. Cuando tú y yo estamos llenos de fe, el diablo trata de meterte miedo, teniéndote por cualquier cosa. Amén. Cuando estás lleno de fe, el diablo trata de meterte miedo. Por cualquier cosa te mete miedo. Pero mira cómo David, un joven, se confrontó a ese diablo, a ese gigante. ¿Y qué dijo David? Y cómo el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Era un joven. El verso siguiente, vamos a leer hasta el 45. Amén. Y dijo el filisteo a David, mira, el diablo te asusta, pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, no importa las palabras negativas que tú escuches del diablo. El diablo no estaba hablando Goliat, pero estaba usando el diablo a Goliat para meterle miedo a David, así como usa a muchas personas, aún a muchos cristianos, para meterte miedo. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo el Goliat? Y maldijo a David por sus dioses. Quiere decir que Goliat servía a muchos dioses, a muchos baales. Y por el poder de sus dioses maldijo a David. ¿Alguna maldición de sus dioses paganos pudo intimidar a David? Porque estaba lleno de fe. Cuando tú estás lleno de fe, ningún dios pagano te puede intimidar. Nada te puede intimidar. No vas a ver al dios pagano, pero vas a ver personas que te van a maldecir. Vas a oír personas que te van a decir cosas. ¿Por qué? Porque vienen tras dioses, tras demonios, vamos a decir. Amén. El verso 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré, mira, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. ¿Qué esto no es algo para que David hubiera tenido miedo y correr? Y buscar quien orara por él, aleluya. Buscar a su pastor y que su pastor le diera cobertura, orara por él. No es para que hubiera corrido en miedo cuando oyó estas palabras de un hombre altísimo, grandote, con una lanza. Pero David, para recibir victoria, tenía que estar en la posición correcta. No solamente con la posición correcta, sino lleno de fe. Porque sin fe, ¿qué es? Imposible.
Entonces, mientras Goliat hablaba el lenguaje de los demonios, vamos a usar esa palabra, en el verso 45, David habló el lenguaje del reino de Dios. Ese lenguaje que tú y yo debemos hablar todo el tiempo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Cuando Satanás usa demonios para provocar al Dios de Israel, al Dios que tú le sirves, al Dios que envió a su Hijo, Jesús te salvó, te perdonó y te dio su gracia, te dio fe, te dio su poder, te dio su autoridad para que tú hables el lenguaje celestial, para que tú hables el lenguaje del reino de Dios. Y cuando venga esos demonios hablándote, asustándote, metiéndote miedo, tú tengas el valor en fe, el valor y autoridad de decir: mira, tú vienes contra mí. Metiéndome miedo con chismes, metiendo miedo con contiendas, metiéndome miedo con este corona, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, al cual tú has provocado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió después? Cuando David estuvo en la posición correcta, con la información correcta, con palabras correctas, llenas de fe, Goliat pudo derrotar a David. ¿Así sucedió? No. Todos sabemos qué sucedió. ¿Quién respaldó a David? Dios. Goliat usó a sus dioses para maldecir a David. El diablo todo el tiempo usa su mejor arma, es el miedo. Con su hablar, Goliat le metía más miedo a David. David solo pensaba, solo meditaba en el Dios de Israel. Cuando tú veas este corona y que veas toda esa información, que no te dé miedo. Medita tú en Dios, en el poder de su fuerza, en el poder y la autoridad que te dio. Y habla. Amén. Habla. Habla ese poder que está en ti. Amén. Gloria a Dios. En el verso 46, el rey David le hizo saber quién lo entregó en sus manos y lo vencía. En el verso 46, la victoria de David estuvo en lo que él meditó y confesó. Gloria a Dios. Verso 46, por favor. Le hizo saber: Jehová te entregará en su tiempo. ¿Y por qué oran en su tiempo de Dios? Jehová te entregará si es su voluntad. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cuándo lo entregó? Jehová te entrega hoy en mi mano. Yo te venceré, te quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las... No solamente iba a derrotar a Goliat. Goliat representa a Satanás y el ejército de todos sus demonios. ¿A cuántos derrotó Goliat? Nada más a Goliat, a todos, porque ahí dice: a todos los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Chicago tiene que saber que hay un Dios aquí y que tú eres el escogido de Dios para derrotar a todos los gigantes y todos los demonios por el Espíritu Santo, por la sangre, por el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Pero totalmente es por fe, hermano. No es por religión, es por fe. Es por fe. La victoria de David estuvo en lo que, escuchen esto, hermanos, de acuerdo a la palabra. Muchos nos critican por confesar, declarar y hablar, pero eso es lo que dice la palabra. La victoria de David estuvo en lo que meditó y confesó. Lo podemos ver en el verso 46. La victoria de David estuvo en lo que meditó y confesó. Tu victoria está en lo que tú meditas y lo que confiesas. Si confiesas que no tienes dinero, ¿qué va a pasar?
Si confiesas que te duele aquí, te duele allá, y te preguntan cómo está, me duele aquí, me duele allá, ¿qué va a suceder? Estás hablando lo que meditas. Pero cuando tú meditas la palabra de Dios, y aunque tú veas circunstancias y tú hablas la palabra de Dios, entonces meditas, vas a hablar lo que meditas. Pero si no tienes palabra, porque nunca te predican palabra, ¿qué vas a meditar? Miedo. Miedo. Y el miedo te va a traer siempre lo que no quieres. La fe te va a traer lo que tú quieres. La victoria de David estuvo en lo que meditó y confesó, no en la piedra, sino en las palabras de fe que habló y creyó. Por eso debemos de saber que es la fe lo que te pone en la posición o lugar correcto para tu victoria. Salmo 27, del 1 al 4. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mediten versos, memoricen versos. Cuando viene un problema, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando llegaron contra mí todos los malignos, todos los angustiadores, malignos y angustiadores, enfermedades, problemas, pobrezas, y mis enemigos para comer mis carnes, una enfermedad come tu carne. Pero cuando tú te paras firme y hablas lo que la palabra de Dios dice, llegaron para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El verso 3 de Salmo 27 nos dice, pero aunque se asiente contra mí, aunque vengan enfermedades y problemas contra mí, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué tengo que hacer? Dios permitió esta enfermedad porque me quiere enseñar algo. Dios me envió esta prueba y esta lucha. ¿Eso es lo que es el hablar de un creyente nacido de nuevo? No. Yo en esto confío. ¿En quién? En Dios de Israel. El verso 4. Amén. Todas esas escrituras medítenlas porque te ayudan a tenerte victoria. Vas a enseñar a depender de tu fe. Yo dependo de mi fe. Amén. Y tenemos que enseñarnos a depender de nuestra fe. Una cosa he demandado a Jehová. Esta voy a buscar siempre. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué es una hermosura de Jehová? La hermosura de Jehová no es que tú lo veas, nadie lo puede ver. La hermosura de Jehová es que tu cuerpo está completamente sanado. Hoy hablaba con el pastor Omar, saludando, estuvimos conversando. Yo amo a ese pastor. Estamos en la plática y me dice, ¿cuántos años tiene su hijo? Le dije, va a cumplir 40. Ah, sí, yo pensé que tú tenías 43. Ay, ¿para qué le dije? No te creas, le digo, tiene como 25. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas y hablas la palabra y le dices a tu cuerpo, tienes que funcionar como cuando tenías 30 años. Pulmones, tienes que estar sanados. Hígado, está sanado. Háblale a tu cuerpo porque estás hablando lo que te meditas. No hables lo que el mundo hizo en tu cuerpo. Habla lo que Dios hizo en tu cuerpo. Tú tienes que contemplar la hermosura. Cuando te ves en el espejo, gracias Dios, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, está completamente sano. No le duele nada, nunca se enferma, porque es la hermosura tuya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El verso 4. Ok, vamos a seguir. ¿Le seguimos? Amén. Salmo 62, al 5 al 7. Alma mía, háblale así, medita esas escrituras. Habla esas escrituras a tu cuerpo. Alma mía, en Dios solamente tú reposas, porque tú, mi Dios, eres mi esperanza. Pero si no tienes escritura en ti, ay Dios, si es tu voluntad, sáname. Ay, voy a hablar a la linda versión de Daniel, porque ellos sí oran y a lo mejor me sano. Todavía dicen a lo mejor me sano. En Dios
está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca. ¿De qué? De tu fortaleza, de tu refugio. No en el hombre, en Dios. Pero Dios va a ser de acuerdo a tu fe. Dios va a ser de acuerdo a tu fe. Amén. David nos hace saber de dónde venían los recursos para tener la fe que tuvo. ¿No es maravilloso? Dios te da versos y te dice, mira, a mí me funcionaron estos versos. Yo tuve mi fe de lo que yo le hablaba al Señor. Y yo meditaba y hablaba y derroté al gigante. Hice muchas cosas por mi fe. Y te dice a ti el secreto para que tú tengas la fe que Él tuvo y puedas tener esa vida de victoria. Él nos hace saber de dónde venía todos los recursos para tener la fe que tuvo. Marcos 1, 22 al 25. Estamos hablando que fe te pone en el lugar correcto o posición correcta para recibir de Dios. En Marcos 1, 22 al 25 nos dice, y se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú vienes al reino de Dios, los escribas son personas intelectuales, estudiaron mucho, aprendieron mucho intelecto, pero Jesús enseñaba con autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre. El Padre, cuando tú vienes a Jesús, te hizo a su imagen y semejanza. Tú tienes que enseñar con autoridad, porque si vas a lo intelecto, tú tienes que hablar por lo que pagaste, porque pagaste mucho dinero por tener una carrera intelectual. Y tienes que hablar de lo que pagaste, tienes que sacar provecho de tu inversión. ¿Sí o no? Pero cuando tú vienes al reino de Dios, hablas con autoridad. ¿Quién te dio la autoridad? Dios, a través de su Hijo Jesús. Y la palabra que tú meditas te va dando autoridad y posición correcta para recibir de Dios. Siguiente verso, 23. Porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los intelectuales. Fe te hace hablar con autoridad. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. ¿Ok? Un hombre con espíritu inmundo. Este hombre tenía fe, pero tenía también espíritus inmundos. El único que sabe cuánta fe tiene es Dios. Los demonios te dejan ir al servicio porque él cree, porque metió miedo en ti, no tienes fe. Pero gracias a Dios que tú llegaste al servicio, porque Dios ve tu fe. El diablo no puede ver tu fe. Él sabe la cantidad de miedo que te puso. Que vaya al servicio. Al cabo yo lo tengo lleno de miedo. No va a recibir su sanidad, va a salir igual o peor. Eso es lo que el diablo piensa. Pero este hombre llegó al servicio, llegó a la sinagoga y estuvo escuchando a Jesús. Los demonios quisieron poner más miedo al hombre y a Jesús, porque habló. Hablaron los demonios en el hombre diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién tú eres. Y porque le tienen miedo a tu fe, ponen miedo en ti. Ponen miedo en ti. El siguiente, el 25. Amén. Jesús le riñó diciendo, cállate, enmudece. Amén. ¿Qué sucedió? Inmediatamente aquel hombre en la sinagoga fue sano. Fue sano. ¿Por qué fue libre? Por la palabra que Jesús habló. Ni siquiera le pusieron manos. Por la palabra. Lo único que funciona para liberación es la palabra de Dios. No te puede funcionar nada más que la palabra de Dios. No puedes andar buscando ministerios de liberación o esas cosas que hay, porque el único que libera es la palabra, y la palabra está en ti.
y la palabra está en ti. Amén. Ok. Fe te hace hablar con autoridad. Los demonios lo saben y temen. Claman por misericordia. Vimos que, Señor, no nos eches. Sabemos quién eres. ¿No es maravilloso que los demonios clamen por misericordia? Que cuando te vean a ti, te digan, hey, no me expulses, espérate. Yo sé que tú vienes para atormentarme. Pero está al revés. El demonio ha puesto mucha miedo a los creyentes, a muchos cristianos. Ustedes no, a otros. Ustedes están llenos de fe. Ustedes están llenos de fe. Y los demonios les temen a ustedes. Amén. Los demonios lo saben y temen. Claman por misericordia. Los demonios saben que la fe, escucha esto, hermano, escríbele que no se te olvide. Los demonios saben que tu fe destruye sus obras. Tu fe destruye sus obras. Tratan de asustarte para paralizar tu fe. Pero cuando traten de paralizar tu fe, tú diles, cállate, enmudece, en el nombre de Jesús. Los demonios obedecen tu autoridad. Por eso tratan de paralizar tu fe. Los demonios obedecen tu autoridad, por eso tratan de paralizar tu fe. Para que no tengas poder contra ellos. Por eso tratan de paralizar tu fe, para que no tengas poder contra ellos. Jesús, por su fe, estuvo en el lugar correcto para hacer la obra de Dios. El hombre que recibió liberación ahí en la sinagoga también estuvo en el lugar correcto. ¿Cómo este hombre llegó ahí? Quizás el deseo de ser libre. Ya no quería ser atormentado por esos demonios. Cuando él escuchó de Jesús, tuvo fe. La fe es suficiente para llegar a ese lugar. Amén. Y los demonios no creyeron en él. Lo dejaron ir a la sinagoga. Ya sabemos lo que sucedió. Lo dejaron que fuera a la reunión, al servicio. El único que puede ver tu fe en el corazón es Dios. Por la fe y porque tú estás en el lugar correcto, a la hora correcta, este hombre fue sanado. Así también cada uno de nosotros. Cuando no tenemos miedo, estamos en el lugar correcto, tenemos la información correcta y sabes que tienes fe suficiente para ser liberado, tú en ese momento quedas libre de cualquier azote. Todo lo que Dios necesita es fe en tu corazón para obrar. Aleluya, escribe esto, eso está poderoso. Amén. Todo lo que Dios necesita es fe en tu corazón para obrar contra cualquier oposición del diablo. Todo lo que Dios necesita es fe en tu corazón para obrar contra cualquier oposición del diablo. Marcos 2 del 1 al 11. La fe los llevó a un lugar correcto. Amén. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba. ¿Qué les daba? La palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Todos tenían que tener fe para que funcionara. Amén. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Y viendo Jesús, ¿qué vio Jesús? ¿Cuántos eran? Y el que la camilla también cuenta. 5. Vio la fe de los 5. ¿Y qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. El verso 6. Estaban allí sentados muchos religiosos. Tú no tienes poder y autoridad. ¿Quién tú crees para hacer la voluntad de Dios? ¿No es familiar hoy en día todos estos? ¿Quién te crees tú? ¿Por qué declaras y confiesas? ¿Por qué tú crees que puedes hacer la voluntad de Dios?
¿Quiénes son? Los religiosos, los que estudiaron, los que están llenos de intelecto, sin autoridad. Aún ellos llenos de intelecto, están viviendo en adulterio, están enfermos y están haciendo otras cosas, porque ellos creen que lo que aprendieron en sus estudios les va a dar sanidad. No, solamente fe. La fe no viene por el intelecto, la fe viene por el oír. Amén. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, verso 7, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ustedes no pueden hablar como Dios. Yo sí, porque sí estudié. Aleluya. Aleluya. No, tú puedes hablar como Dios. Tú puedes hablar como Dios. Amén. Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? El Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? Si a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿tú eres hijo de Dios o un siervo? Eres hijo de Dios. El mismo poder y autoridad que tuvo el Hijo de Dios en la tierra, ¿la tienes tú, sí o no? Amén. De acuerdo a la palabra, sí. Le dice al paralítico, verso 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? A casa. La fe de los 5 los llevó al lugar correcto. Cuando tú estás en fe, ¿qué decides? Cuando tú estás en fe, ¿qué decides? Caminar en fe, no caminar por vista. Cuando estás en fe, decides caminar en fe. En tu caminar vas a encontrar muchos obstáculos. Los obstáculos los vas a ver con tus ojos carnales. Con los ojos carnales no puedes ver lo que la fe va a hacer. Por eso la fe es la sustancia de las cosas que tú esperas, la convicción, la seguridad de las cosas que tú esperas. No las ves, pero tú las esperas. Entonces, cuando tú vas incrementando tu fe, te va llevando al lugar correcto para recibir. Amén. El hombre, Jesús por su fe estuvo en el lugar correcto para hacer la obra de Dios. Tú no solamente eres un cristiano. Si tú recibiste a Jesús, eres un ministro. Y como ministro, tienes que estar en el lugar correcto para hacer la obra de Dios. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa, donde tú estás en el lugar correcto para hacer la obra de Dios. No solamente el pastor tiene que hacer la obra de Dios, cada uno de ustedes. Dios le dio dones a todos con un objetivo: para la edificación de la iglesia. El don que yo tengo es para edificarte, no para condenarte, no para señalarte. El don tuyo es para edificar a todo este cuerpo de Cristo. Amén. Para edificarnos, para eso son los dones. Entonces Jesús tuvo que estar como ministro, Jesús tuvo que estar en el lugar correcto para hacer la obra de Dios. La persona que anhelaba ser liberado de los demonios también tuvo que estar en el lugar correcto con fe para recibir su liberación. Ese hombre también estuvo en el lugar correcto. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo nosotros, si yo quiero ser libre de algo, qué tengo que hacer? Llegar al lugar. ¿Cómo llegó ahí? Quizás el deseo de este hombre de ser libre y oír de Jesús tuvo que estar ahí en la sinagoga para recibir su liberación. Los demonios no creyeron que lo fueran a expulsar de él. Amén. Pero ya vemos que Jesús
y su obra hizo que él fuera libre. Amén. Lo único, de nuevo te digo, lo único y el único que puede ver tu fe en el corazón es Dios. Es Dios, nadie más. Dios ve tu fe. Oímos muchos cristianos que dicen, yo tengo mucha fe, y siguen enfermos. No pueden engañar a Dios, no tienes fe. Si sigues enfermo, no tienes fe. Aleluya. Hemos oído, ¿verdad? Que no, hombre, aquel hombre es un hombre de Dios lleno de fe. Ya, ¿y por qué está enfermo? Amén. Estamos viendo que Jesús vio la fe de ellos. Cuando estás en fe, hablas el vocabulario del reino de Dios. Los religiosos se enojan cuando estás en fe. ¿Y por qué se enojan? Para parar tu fe. ¿Quién tú eres? ¿Tú tratas de ponerte en el lugar de Dios? ¿Tú crees que puedes decirle a Dios que haga su voluntad en ti? ¿Quién tú eres? Y te intimidan, te meten miedo. ¿Qué hicieron? Paralizaron tu fe. No te dejes que eso suceda. Aunque los religiosos se enojan, tú sigue hablando en fe. Sigue hablando el vocabulario del reino de Dios. Amén. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás me ha pedido, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús clama y ruega que no falte, ¿qué? Tu fe. Porque Él sabe que la fe es lo único que va a agradar al Padre Celestial, y todo lo que tú pidas en su nombre de Jesús, porque Él te dejó un espíritu de fe, el mismo espíritu de fe que lo resucitó Él de los muertos, lo tienes tú. Entonces Él ruega para que tu fe no disminuya. Pero no es porque Él ruega que tu fe va a aumentar, Él ruega para que tú tengas hambre de meditar la palabra, de leer la palabra, de ponerla en tu corazón y que tú hables la palabra. A eso es lo que está rogando Él. No de que Jesús está clamando por mí. Yo no necesito orar, no necesito leer la palabra. Él está clamando para que yo tenga fe. Erróneo, tú tienes que meditar. Tienes que meditar la palabra de Dios. Amén. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás busca por todos los medios destruir tu fe. Busca cualquier falla para acusarnos con Dios. Fue y le dijo a Jesús: Jesús, deja que zarandee a Pedro un momentito para que aprenda. Jesús le dijo: no, Pedro, el diablo vino y me pidió zarandearte a ti y a los otros 12. Pero yo todavía estoy en la tierra, como todavía no muero y resucito, yo todavía puedo interceder por ti. Pero una vez que yo muera y resucite y les envíe el Espíritu Santo, es trabajo de ustedes interceder por ustedes mismos, meditar la palabra de Dios, porque yo les dejé al consejero, al ayudador, al Espíritu de verdad, que les va a decir todas las cosas aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ok. Satanás busca por todos los medios destruir tu fe. Busca cualquier falla para ir a acusarnos con Dios. Jesús nos dice que lo que va a mantener a Satanás lejos de ti es tu fe, no mi fe. Mi fe ayuda a mantener a Satanás lejos de mí y de mi familia. Tu fe te va a ayudar a mantener a Satanás lejos de ti y de tu familia. Él no puede ver cuánta fe hay en tu corazón. Satanás no puede ver cuánta fe hay en tu corazón. Solo solo te va a ir enviando dardos para saber hasta dónde lo puedes detener. ¿Cómo está tu fe? Fuerte. Satanás te envía un dardo. Deja ver cómo está la salud de este hermano. Te viene un dardo, te duele aquí, te duele allá. Ay, oren por mí, me duele acá. Dijo Satanás: no, su fe está débil. Pero cuando sientes una síntoma, dice Satanás: quita tus manos de mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Qué hace? Se va.
¿Cómo fue vencido? Por tu fe, no por la fe de alguien más. ¿Están aprendiendo? Amén. ¿Sí creen lo que está hablando el Señor? Ok, gloria a Dios. Jesús nos dice que lo que va a mantener a Satanás lejos de ti es tu fe. Él no puede ver cuánta fe hay en tu corazón. Solo te va enviando dardos para saber hasta dónde lo puedes detener y cuánto Él también puede paralizar tu fe. Amén. Estamos terminando. La palabra de fe es el arma más poderosa contra Satanás y sus demonios. La palabra de fe es, hermano, no busques otros ministerios que alguien ore por ti. Tú habla una palabra de fe. Claro que oramos, tenemos la línea de oración y estamos capacitando a otros creyentes a que desarrollen su fe. Déjame ver. Fe es el arma más poderosa contra Satanás y sus demonios. Efesios 6, 10 y 11. Tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vestíos, ponte la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? La armadura de Dios no es un traje para ir a guerrear, literal. La armadura de Dios es la palabra. Cuando tú te pones la palabra, la pones en tu boca, la hablas. Esa palabra cubre tu mente, esa palabra cubre tu corazón, esa palabra cubre tus pies, esa palabra cubre tu casa, esa palabra cubre tu negocio, esa palabra cubre tus hijos, esa palabra cubre tu escuela, esa palabra cubre tu esposo o tu esposa. Esa es la armadura de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que sacar a mucha gente de la religión y traerlos al reino de su amado Hijo. Amén. Dios les bendiga. ¿Aprendimos? Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Salimos del aire. Gracias a los hermanos que se conectaron. Nos bendecimos sabiendo, no esperamos. Yo sé que este mensaje es de bendición para muchos. Dios les bendiga.